Un saludo a todos los participantes del diplomado. Voy a presentar al grupo Kali Linux. Mi nombre es Luz Fátima. Mi nombre es Irma Isla. Mi nombre es Jorge Sandoval. Yo soy Verónica Orellana. Mi nombre es Gunnar Pereira. Bueno, vamos a empezar resolviendo lo que es el examen de GNU Linux, del módulo 1. Vamos a preparar lo que es el entorno de trabajo. Para ello vamos a crear las carpetas como se nos solicita. Vamos a emplear el comando mkdir para crear las 3 carpetas en el directorio actual o personal. Una vez creadas las carpetas, se nos solicita crear los ficheros en cada carpeta. Para crear los ficheros tenemos que ingresar a cada carpeta, empleando el comando cd, y podemos ya utilizar el tab para completar el nombre de la carpeta. Una vez dentro del folder o carpeta, vamos a emplear el comando touch para crear el fichero. En este caso se va a llamar fichero 1. Vamos a salir del directorio para ingresar a la otra carpeta. También podemos crear de la siguiente forma el fichero. Entonces para ello escribimos el comando touch y vamos a poner el directorio, es decir, el nombre de la carpeta. Seguido del nombre del fichero que deseamos crear, que en este caso va a ser fichero 2. De la misma forma para el fichero 3 de la carpeta 3. En este caso falta aquí una letra. Lo que vamos a hacer es corregir empleando el comando mv y dejamos el directorio actual, el nombre actual, espacio, vamos a poner el directorio donde se encuentra y vamos a renombrar fichero 3. De esta forma ya corregimos el anterior error cometido. Por último, vamos a ingresar a la carpeta 2 para crear el folder. Para ello empleamos el comando mkdir carpeta 2 carpeta 2.1. Y dentro de carpeta 2.1 vamos a crear el fichero 2.1. Con esto ya hemos preparado el entorno de trabajo. Ahora, como pregunta 1, nos pide listar el contenido de la carpeta actual en forma de lista y de forma relativa. Entonces vamos a emplear el comando ls para poder ver el contenido de la carpeta actual. También vamos a poder utilizar el comando tree, que nos va a mostrar de manera gráfica el árbol de carpetas. Y con esto vamos a poder verificar que ya está preparado el entorno de trabajo. La pregunta 2 nos pide escribir el texto hola soy un fichero dentro del fichero 2.1 de forma absoluta. Una de las formas para resolver esa pregunta es emplear el comando hecho seguido del texto que deseamos introducir. En este caso es hola soy un fichero, espacio acompañado del símbolo mayor 2 veces. Como nos pide de forma absoluta, entonces vamos a tener que dar o escribir el directorio completo. Y este se encuentra dentro de carpeta 2, carpeta 2.1, fichero 2.1. La pregunta 3 nos pide mostrar por pantalla el contenido del fichero que acabamos de crear. Para ello empleamos el comando cat
de forma absoluta le vamos a dar el directorio en el que se encuentra el fichero, que es en carpeta 2, carpeta 2.1, fichero 2.1. De esa forma mostramos en pantalla el contenido del fichero. La pregunta 4 nos pide listar el contenido de la carpeta 2.1 en forma de lista y de forma absoluta. Entonces, para eso vamos a emplear el comando ls y vamos a dar el directorio en el que se encuentra, que es carpeta 2, carpeta 2.1 y enter. Entonces, el contenido de la carpeta actual es simplemente fichero 2.1. La pregunta 5 nos pide borrar la carpeta 3 y todo su contenido. Entonces, para ello vamos a emplear el comando rm, espacio, utilizamos -r para poder borrar todo el contenido de la carpeta 3. Ahora vamos a verificar con el comando tree y vemos que ya no tenemos la carpeta 3. Continuando, vamos a posicionarnos en la carpeta 2.1 de forma absoluta, donde vamos a ver, eso implica desde el directorio raíz. Posicionado, ahora vamos a ver, vamos a indicar en qué directorio nos encontramos y nos va a dar con la siguiente instrucción. Esa es nuestra dirección. Vamos a ver en la pregunta 8, copiar la carpeta 1 y todo su contenido como carpeta 3. Para eso tenemos una instrucción que es el cp-r con todo su contenido y vamos a crearlo vamos a direccionarlo. Ahí está. Continuando, vamos a crear dos grupos, que es oficina 1 y oficina 2. De nuevo, oficina 1 y oficina 2. Y lo vamos a verificar. Y verificamos que tenemos oficina 1 y oficina 2. Ahora, continuando, tenemos que crear dos usuarios, y estos pertenecer al grupo de oficina 1. Vamos a crear los usuarios de Pedro y Pablo. Le vamos a dar una contraseña. Confirmamos la contraseña. Y aquí nos pide... pero número de habitación, de teléfono, datos que sí podemos, lo colocamos. Entonces, y la información es correcta, sí. Lo mismo para el usuario Pablo. Nos pide una contraseña, confirmamos la contraseña. Y también información. Ahora vamos a añadir esos usuarios a nuestro grupo que hemos creado, oficina 1, con la siguiente instrucción. Pedro y a Pablo. Y lo verificamos. Oficina 1, Pedro y Pablo. Bien, seguimos resolviendo las preguntas.
La pregunta 11. Crea los usuarios Alba y Nerea. Estos usuarios deben pertenecer únicamente al grupo Oficina 2. Primero nos creamos el usuario Alba. Introducimos la contraseña. Repetimos. Metemos datos de Alba. Enter. Bien, y confirmamos. Bien, otro usuario que es Nerea. User. Hacemos contraseña. Sus datos de Nerea. 1. Confirmamos. Bien. Ya tenemos creados los usuarios. Ahora estos usuarios van a pertenecer al grupo Oficina 2. User Mon. Oficina 2. El nombre del usuario Alba. El otro usuario usermod Oficina 2 y usuario Nerea. Bien. La pregunta 12. Como usuario Pedro crea un fichero con nombre top secret al que únicamente él tenga acceso tanto de lectura como de escritura. Bien, iniciamos sesión iniciamos como Pedro. E ingresamos al directorio Pedro. Bien. Entonces ahí nos creamos un fichero de nombre top secret. Bien. Ahora nos dice que únicamente el usuario tenga acceso tanto como de lectura como de escritura. Entonces damos los permisos. Chmod 6. El usuario debe tener permisos de escritura y lectura y los demás 00. Top secret, el fichero .txt. Bien, ahora la pregunta 13. Crea otro fichero también como usuario Pedro con nombre ventas-trimestre.txt al que tengan acceso tanto para leer como para escribir todos los usuarios que pertenezcan al mismo grupo. Comprueba como usuario Pablo que puedes modificar el fichero. Bien, entonces también como Pedro nos creamos un fichero todo ventas trimestre .txt. Bien, tenemos el fichero. Ahora vamos a dar los permisos que todos los usuarios que pertenezcan al mismo grupo puedan leer y como también escribir.
chmod siete, y aquí en el 6 estamos dando permisos al grupo de lectura y escritura de usuarios, demás usuarios 0, ¿no? Ventas trimestre. Bien. Ahora, para que pertenezca este fichero ventas trimestre al grupo que pertenece Pedro, que es oficina 1, vamos a direccionarle ch Pedro, los puntos, el grupo que es oficina 1, y la dirección desde la raíz home en Pedro, el fichero ventas trimestre. Bien. Ahora nos dice comprueba como usuario Pablo que puedas modificar el fichero. Iniciamos como Pablo. Bien. Vamos a ingresar al fichero nano. Y aquí ingresamos algo, prueba, guardamos con el mismo nombre y bien, y nos salimos, ¿no? Ha guardado. Bien, continuamos. Ahora la pregunta 14. Como usuario Alba, crea un fichero con nombre empleados.txt al que pueda acceder cualquier usuario para leer su contenido y cualquier usuario del mismo grupo para leer o escribir. Iniciamos como Alba. Bien. Y vamos a ingresar hasta bien, ingresamos a Alba. Y ahí nos creamos el fichero empleados. Bien, damos el permiso ahora para que cualquier usuario solo tenga acceso para leer y usuarios que pertenezcan al grupo leer y escribir. Chmod usuario 7 para grupo lectura y escritura, y para los demás usuarios solo lectura, empleados.txt. Bien, ahora direccionamos el fichero empleados para que pertenezca al grupo oficina 2. El usuario Alba,
oficina 2 y esa es la raíz. Home, Alba y empleados. Bien. Ahora la pregunta 15. Copiar el fichero empleados.txt al directorio de trabajo de alumno, el cual debe ser creado como nuevo usuario. Cambia el propietario y el grupo al que pertenece el fichero. Ahora debe ser alumno. Bien, ahora para crear el usuario alumno, nos vamos a root, root, password, bien. Creamos usuario. Add user alumno. Contraseña. Y datos del alumno. Confirmamos. Bien. Ahora vamos a copiar la dirección de Alba, el fichero de empleados que pertenece a Alba, copiarlo al usuario alumno. cp home usuario Alba empleados, copiamos alumno. Bien. Ahora el fichero empleados pertenezca al grupo oficina 2. Show el usuario alumno, el grupo oficina 2 y la dirección home alumno. Continuamos con la pregunta 16. Crear un usuario con el nombre Modesto perteneciente a la oficina 2 y dentro de su directorio de trabajo crear un directorio compartido con todos. Primero vamos a crear el usuario. Y a continuación vamos a asociar al usuario al grupo oficina 2. A continuación iniciamos sesión con el usuario Modesto. Creamos la carpeta compartido con todos.
Continuamos con la pregunta 17. Dentro de ese archivo, edita con nano los ficheros, teléfono, contactos, gastos, marzo y sueldos. Vamos a añadir unos cuantos teléfonos. Y guardamos los datos. Ahora editamos el archivo gastos marzo. Y guardamos los datos. Por último, editamos el archivo sueldos.txt. Ahí ponemos el sueldo. Y guardamos los cambios. Pregunta 18. Da permisos de lectura a la carpeta compartido con todos y a todos los ficheros para todos los usuarios. Vamos a utilizar el comando chmod para que dé permiso a la carpeta y a todos los archivos, el parámetro "-r" y los permisos 744 y el nombre del folder. Pregunta 19. Restringe el acceso a teléfono contactos para que solo lo puedan modificar los usuarios del grupo Oficina 2. Para esto usamos el comando chown, el nombre del usuario, el grupo y el nombre del archivo. Además vamos a cambiar los permisos de este archivo con el comando chmod, los permisos 764 y el nombre del archivo. Pregunta 20. Para el archivo gastos marzo solo puede modificar este archivo su propietario y leerlo cualquiera del mismo grupo. Utilizamos el comando chown para asociar el archivo al grupo Oficina 2. Y cambiamos los permisos del grupo para este archivo. Pero antes vamos a listar los permisos de todos los archivos porque estos permisos del grupo ya estarían configurados. Entonces podemos ver que gastos marzo solamente tiene el grupo los permisos de lectura. Pregunta 21. Cambia los permisos de sueldos para que solo el dueño tenga acceso a él, tanto para lectura como para escritura. Bueno, cambiaremos los permisos del archivo sueldo. Bueno, ahí podemos comprobar que los permisos del archivo sueldos fueron cambiados para que solo su dueño pueda leerlos y escribirlos. Con eso termina la pregunta 21. Pregunta 22. Si un usuario tiene permisos de lectura sobre un fichero, pero este fichero se encuentra dentro de un directorio sobre el que no tiene permisos de lectura, ¿podrá leer el fichero? Hacemos la prueba. Primeramente vamos a ingresar como un usuario modesto. En su carpeta vamos a crear un archivo
Dentro de su carpeta personal de Modesto vamos a crear un directorio. Que se va a llamar prueba. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que también se va a llamar prueba. Continuando, daremos permisos de lectura al grupo, al archivo prueba. Comprobamos esos permisos y podemos ver que ya tiene permisos de lectura y escritura el grupo al que pertenece Modesto. Revisaremos los permisos de la carpeta prueba. Como se puede observar, en la carpeta prueba tiene permisos de ejecución y de lectura al grupo. Le quitaremos esos permisos. Bueno, ahora ya no tienen los permisos y verificaremos con el usuario Alba si se puede acceder al archivo prueba. Bueno, una vez estando con el usuario Alba, trataremos de acceder al archivo prueba. Como se puede apreciar, no se puede tener acceso al archivo prueba porque no tenemos los permisos necesarios. Con eso estaría respondiéndose la pregunta 22. Pregunta 23. Agregue el siguiente texto al fichero 3 con el editor Nano. Como ya no tenemos la carpeta 3, por lo tanto no se cuenta con el fichero 3, trabajaremos con la carpeta 2 y el fichero 2, agregando el siguiente texto. Primero vamos a abrir con Nano el fichero 2, que se encuentra en la siguiente dirección: carpeta 2 / fichero 2. Una vez abierto el editor Nano, copiaremos el texto que dice en el examen. Una vez copiado el texto, procedemos a guardar lo editado. La pregunta nos dice, luego de terminar de escribir lo anteriormente, realizar una búsqueda con el comando grep con el término manzana y contar cuántas coincidencias existen. Para eso usamos el comando de la siguiente manera: grep, el comando "-i" para ignorar las mayúsculas de las minúsculas. Luego, para contar, necesitamos el comando "-c". Posteriormente buscamos la palabra manzana. Luego indicamos en qué fichero vamos a hacer la búsqueda. En este caso tiene que ser en carpeta 2, fichero 2. Como pueden ver, nos sale el número 3, entonces nos indica que existe 3 coincidencias con la palabra manzana, en las cuales estamos ignorando las mayúsculas de las minúsculas. Con eso termina la pregunta 23. Pregunta 24. Buscar el fichero 3 con el comando find. Como anteriormente hemos dicho, no hay el fichero 3,
En este caso tendríamos que buscar el fichero 2 con el comando fin y se realiza de la siguiente manera. Escribimos el comando fin, luego este comando para buscar el nombre del fichero 2. Entonces escribimos fichero 2 y apretamos enter. Como vemos, ya nos ha encontrado coincidencias. Se encuentra el fichero 2 se encuentra en la carpeta 2 y ahí está el archivo del fichero 2. Con esto termina la pregunta 24. Gracias por su atención.